Bienvenidos a un nuevo segmento de Conversando con el General. Si usted nos sintonizó un poco tarde, déjeme recordarle que nuestro invitado de hoy es el abogado Álvaro Romero. Su especialidad es herencias y todo lo relacionado con el patrimonio. Y antes de que me conteste la pregunta que dejamos en el tintero en el segmento anterior, déjenme decirles que estoy muy contento, les decía, porque ahora me están contando que nos miran en Fraijanes. Saludes a Canalitos, a Santa Fe, a Santa Rosita, a Pueblo Nuevo Viñas, al Jocotío, a Santa Elena Varía y a Los Ocotes. Y ese es uno de los muchísimos lugares donde nos miran. La verdad que estamos muy contentos de poder llegar a su hogar. Abogado, cuénteme y deme respuesta a lo que quedamos pendientes. Pues mire, para que eso sea viable no es simplemente con ir a hacer un registro y pues ya perdió su propiedad. Hay muchas formas también que en el transcurso de la historia se han ido mejorando y se han ido legislando para precisamente proteger la propiedad. Una de ellas es la inmovilización de los bienes inmuebles que surgió después de estas situaciones en donde la gente pues operaban una compraventa con una firma falsa, ¿verdad?, ante un notario que se prestaba para hacerlo y pues lo inscribían en el registro de la propiedad y simplemente ya perdían, ¿verdad? Eso era antes algo muy común de la manera como se podía llegar a perder una propiedad de forma ilegal o de forma anómala. Pero hoy en día han surgido pues otras formas, ¿verdad? Me viene a la mente un caso concreto el cual estamos litigando, ¿verdad? Que es un caso bastante impactante porque están interviniendo acá muchos actores de la justicia, hablamos de jueces, hablemos de registradores, de operadores, de notarios, de abogados que se han prestado en el ámbito civil, ¿verdad? En la justicia de carácter civil, pues se han podido hacer estas atrocidades, las cuales nosotros tenemos un caso concreto en litigio. Pero para resumir un poquito el tema y usted me pueda comprender a través de un caso concreto, estamos hablando de que, por ejemplo, en 1995 hubo un conflicto de una deuda entre usted y yo, ¿verdad? En la cual adquirimos una propiedad, pero usted me prestó la mitad y después yo ya no se lo pagué, entonces hubo un conflicto ahí y usted me demanda, ¿verdad? Y entonces yo me contrato a mi abogado y me defiendo, ¿verdad? Porque yo digo, si le pagué y aquí está, entonces entramos en un litigio en el 95, después fallezco, ¿verdad? Y usted se queda con el litigio, ya no lo mueve y ahí se quedó, ¿verdad? Entonces, 28 años después, ese proceso es reactivado, ¿verdad? ¿Cómo? Presentando a un abogado usurpando la función de abogado y apersonándose a un proceso, porque es sencillo apersonarse a través de un memorial en un proceso y pues ya está acreditado como abogado, ¿verdad? Entonces yo no le cuenta a este abogado, no le cuenta que usted está activando el caso, litigan el caso sin su intervención o sin su conocimiento, y la jueza viene y avala todo lo que la otra parte está pidiendo. Entonces lo va declarando rebelde, lo va declarando ausente, ¿verdad? O que no contesta, y entonces todo lo que la otra parte pide se lo avala, ¿verdad? Se lo avala, entonces se construye un juicio en el cual termino perdiendo, ¿verdad? Termino perdiendo mis derechos y entonces me sentencian a pagar daños y perjuicios atribuibles por 28 años que no me corresponden a mí pagarlos, sino a la justicia por el retardo de la justicia, y la jueza viene y lo avala y lo condena. Por decirle algo, una deuda de 200,000 quetzales se convirtió en los años en una deuda de 6 millones de quetzales, ¿verdad? Avalado pues con litigio malicioso. Entonces, cuando hay una sentencia, ¿qué hace este personaje? Ya hay una sentencia condenatoria de 6 millones de quetzales y entonces le traba embargo a sus propiedades, ¿verdad? Ubica sus propiedades, cuál es la finca más bonita y la que vale esa cantidad, entonces trabamos embargo
y bueno, vamos a un juicio ejecutivo, ¿verdad? Un juicio ejecutivo donde usted ya no tiene nada que alegar más que básicamente entregar la propiedad, ¿verdad? Y entonces esa es una forma de robo de propiedades que se está dando a través de todos estos mecanismos que en teoría son legales, pero si vemos los procesos hay una serie ahí de atrocidades, ¿verdad? De negación de justicia, de obstrucción, ¿verdad? Al derecho a la justicia y al final de ser escuchado y tener el derecho a defenderse, ¿verdad? Y todo esto está sucediendo en los tribunales. En los tribunales civiles esto ocurre después en salas y de ahí nos vamos en un tema de nunca acabar, ¿verdad? Porque quien está, volvemos a lo mismo del dicho del segmento anterior, la justicia por una pizza. Entonces, si yo vengo y estoy, pues, concurrentemente adquiriendo la justicia a través de estos mecanismos, entonces tengo un camino libre, ¿verdad? Para poder lograr un cometido de quitar una propiedad de forma anómala, ¿verdad? Voy a tratar de resumir para que nuestros televidentes, si yo me perdí un poco, ya me imagino ellos. Vamos a ver, amigo televidente. Usted tiene su propiedad y entra a debatir y a pelearse con su vecino, ¿verdad? Y entonces su vecino, pues de alguna manera, en ese litigio, usted gana, ¿verdad? Pero su vecino se queda pendiente, ¿sí? Y él comienza a buscar de forma ilegal cómo un abogado se hace pasar porque es su abogado y él va a los tribunales y dice que quiere volver a hacer el litigio, que quiere reanudar la problemática, pero solo se presenta, el abogado de la contraparte comienza también a ejercer el litigio. Usted, el abogado que supuestamente es el suyo, nunca llega, la jueza lo declara en rebeldía, lo vuelve a declarar en rebeldía, lo vuelve a declarar en rebeldía y entonces le da a la otra parte todos los beneficios. Al darle todos los beneficios, le da incluso hasta la potestad de embargarle sus tierras. Y ahí es donde usted se da cuenta, donde usted va y dice, mire, me vienen a sacar de mi propiedad o me vienen a pedir un propiedad. Usted dice, ¿y aquí por qué? ¿Qué pasó? Si yo gané el juicio hace 10 años. Sí, pero no se dio cuenta usted de que le estaban haciendo un juicio paralelo donde la finalidad era despojarlo de su tierra. ¿Cómo podemos evitar eso, Álvaro? Pues esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos combatir eso? Porque ahí está, es una realidad, ¿verdad? Y pienso pues que es la conciencia, ¿verdad? De la población, de los estudiantes de derecho también, ¿verdad? De los actores de la justicia, que todos estamos acá directamente responsables por combatirlo, ¿verdad? Y por hacer que en efecto haya una justicia pronta y cumplida, ¿verdad? Y eficiente como tal. Existe, bueno, entonces ya llegaron y me dicen que me van a embargar mis tierras. Y ahí yo me doy cuenta. Y entonces ya hoy sí contrato un abogado para que vaya. Correcto. Existe, se puede retrotraer eso al principio, se puede hacer valer todavía sus derechos. Totalmente. Hay muchos mecanismos que permite la ley poder implementar el derecho de defensa, pues todo es un proceso, ¿verdad? Un proceso judicial en el cual usted tiene todas las leyes para poderlas ejercer, ¿verdad? Y plantear, oponerse, ¿verdad? Hacer ver todos los errores que hay dentro de un juicio. Hay procedimientos de enmienda, de procedimiento, ¿verdad? Dentro de un juicio que es una potestad de un juez poder decir, ok, aquí esto está incorrecto, esto no está bien, lo voy a enmendar, lo voy a retrotraer. ¿Cómo pruebo yo? Ese no era mi abogado, yo nunca lo contraté, apareció de la nada. Entonces, ¿no puedo demandar yo a ese señor? Claro que sí, también está cometiendo un delito de usurpación de funciones, ¿verdad? Un abogado tiene tanta responsabilidad en sus actuaciones y puede ser perseguido, incluso puede ser perseguido penalmente, ¿verdad? Porque todo eso son delitos. Ahora, pero mientras todo eso pasa, ¿qué pasa con la propiedad?
pues los juicios avanzan, ¿verdad? Si no hay un amparo que detenga, un amparo provisional que detenga el proceso, entonces el juicio va avanzando y la otra parte sigue pidiendo y va avanzando a manera de ir agotando todas las vías. Aquí la única manera de poderlo detener es a través de amparos, ¿verdad? Si ya las apelaciones o los recursos ordinarios no prosperan, ¿verdad? Entonces ahí vamos ascendiendo en las instituciones, ¿verdad? Y en la jurisdicción hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad, que son los que tienen la última palabra para poder hacer justicia y retrotraer todo esto. Sí, pues, y mi nieto va a ver eso, porque te puedes imaginar, si yo tengo algunas personas que pertenecen al DECPRO, que tienen 6, 7 años con un problema de usurpaciones, y no es tan complicado como esto que tú me estás diciendo. O sea que lo que tú me estás diciendo prácticamente estamos hablando que se va a llevar 15, 20 años, pues. Es correcto. Y entonces, ¿dónde está el hecho de que en el caso del que nos tiene por acá, pues chicas, lo que construí por 15, 20 años, lo que me sacrifiqué, ya no me lo gasté yo, pues está bueno, usted ya no tiene derecho, usted solo era el tractorcito, como dice mi hermano. Y me dice, es que yo puro tractorcito, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Hiciste tu patrimonio, perfecto. Y entonces, ¿tus hijos no van a poder gozarlo? ¿O serán ellos los que, tal vez los hijos de los hijos? Porque entonces, si 7 años para hacer un caso de usurpación, estamos hablando aquí 15, 20 años, pueden cambiar las leyes, puede cambiar cualquier cosa. ¿Quién tiene la posesión del bien en ese momento? Pues está en un limbo, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene el derecho, ¿verdad? Mientras tanto, las propiedades se quedan ahí, a veces son invadidas, ¿verdad? Por otras personas también, o no se les puede sacar el provecho que una propiedad y el beneficio que una propiedad puede dar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una finca, pues es tierra la cual puede ser cultivada y si nadie tiene el acceso, entonces esa propiedad se queda ahí estancada, ¿verdad? O no se puede enajenar, no se puede disfrutar. Casi me estás diciendo que la única forma de hacer algo en ese sentido es que yo llegue con el que me está haciendo daño y me está jodiendo y decirle, mira mano, mientras resolvemos eso, vamos mitad a mitad con la cosecha de maíz, pues. Sí, se logran poner de acuerdo. Por eso, ese es el punto, o sea, eso es lo dramático que yo miro, o sea, de llegar, de tener, la justicia me está obligando a mí a llegar con la persona que me está haciendo daño, que me quiere robar, para ponerme de acuerdo con él, para que los dos tengamos un beneficio. Sí. No, estamos en un mundo al revés. No cabe duda. Pero bueno, ya hablamos un poquito de eso, no es nuestro tema principal y estoy seguro que cuando menos sintamos se nos van a ir los segmentos. Estábamos hablando entonces de cuál es el problema de las herencias y los patrimonios. A ese punto es que nosotros estamos aquí. Cuéntame un poquito de eso. Pues esos son los problemas que tiene una propiedad en el transcurso, pues, de la vida del propietario, ¿verdad? Pero ¿qué sucede después de que el propietario ya no está, ¿verdad? Ahí entra un tema de herencias que también es un conflicto muy común en las familias, ¿verdad? Y es ahí donde también hay que ponerle asunto no solo en construir las propiedades, el patrimonio, sino en ordenar el patrimonio y establecer una estructura, ¿verdad?, que funcione para trascender en las generaciones. O sea que independientemente también con el hecho de querer solucionar el tema, pues también puedo dejar otro problema. Correcto. O sea, si hago un testamento mal hecho o si dejo un testamento muy general, puedo dejar a mis seres queridos para los cuales trabajé en un problema. Sí, es correcto, porque el detalle es que ya en el conocimiento de cada uno de los miembros de la familia existen opiniones diferentes
existen capacidades diferentes de los hijos, existen intereses diferentes, ¿verdad? La familia se va ampliando y por lo tanto un patrimonio, ¿verdad? Cuando es adquirido en herencia, ya no es solo uno el propietario, ya son 5. Y no digamos si el padre, ¿verdad? O quien dejó el patrimonio tenía otra familia y tenía otros hijos, o tenía Otra otra familia. familia. Estamos ampliando los problemas sobre una propiedad, ¿verdad? O un patrimonio como tal, ¿verdad? Entonces, porque todos tienen derecho y todos quieren disponer, todos quieren decidir, todos quieren decir, hacer o vender o quitar o no hacer, ¿verdad? Entonces, ya eso es un problema. Y solo ponerse de acuerdo se vuelve un Solo verdadero ponerse de problema. acuerdo, correcto. Ahora, eso está bonito, porque yo en la herencia digo, bueno, le dejo mi casa a mis 3 hijos. Bueno, y si soy más responsable, el cuarto 1 para uno, el cuarto 2 para el otro, el cuarto 3 para el otro, y como que queda más tajante y menos se pierde la situación. ¿Y si me muero y no dejo testamento y se queda intestado? Sí, ese es uno de los problemas más comunes, el intestado, ¿verdad? Porque es muy difícil pensar en ordenar nuestras cosas hoy en día. Hoy estamos trabajando, estamos ocupados, estamos en 1000 cosas y nunca pensamos, lo voy a ordenar, o esto se lo voy a dejar a este hijo, o esto le voy a hacer que este hijo lo administre, etcétera. Eso nunca lo pensamos, ¿verdad? Simplemente ahí se va quedando en el tiempo y cuando sucede, pues es un verdadero problema, ¿verdad? Le podría decir que, pues, el testamento es una herramienta, ¿verdad? Importante para poder ordenar un poco la situación, pero no es suficiente. También hay otros mecanismos, por ejemplo, como las sociedades patrimoniales, que pueden ser muy útiles para desarrollar y para organizar y estructurar una sucesión que persista y que sea ordenada y que funcione, ¿verdad? Mira, se oyó re bien, nítido. Si yo apenas entendí, ¿me podrías explicar para comenzar qué es esa sociedad de la cual me estás hablando? ¿Cómo funciona? Mi alcance me da para decir que los miembros nucleares de mi familia, entiéndase mis hijos y mi mujer, porque ellos son los miembros nucleares, serían los socios de esta sociedad anónima. Y ahí se reparten en acciones. ¿Algo así es? Sí, es correcto. Una sociedad patrimonial simplemente es una sociedad anónima normal, ¿verdad? En la legislación guatemalteca no existe una sociedad patrimonial. Es una de las sociedades, ¿verdad? De que está una de las sociedades mercantiles. Pero la más común es una sociedad anónima, la cual pues puede funcionar como tal y en el sentido de poder ahí aportar las propiedades, ¿verdad? Máximo si son varias propiedades distintas, varias fincas o empresas o casas o locales comerciales o bodegas, lo que pueda tener, ¿verdad? Pero si usted lo logra organizar y centralizar en una sola organización y una sola administración, es más fácil ordenar y decir, ok, esto es de mi familia, esto yo lo construí, ¿verdad? Y cuando yo pues falte, entonces cada uno de mis hijos va a tener una porción de todo esto, pero de todos mis hijos el que más responsable es A. Entonces a él lo voy a asignar para que sea el administrador, ¿verdad? De mis hijos, el que tiene más capacidad de ventas o el que tiene más capacidad de conseguir negocios es fulanito. Entonces, a él le voy a dar esa participación para que él se encargue de esto, ¿verdad? Y así, puede ir usted conociendo a sus... Armando una empresa, como quien dice. Armando una empresa y estructurando, ¿verdad? Y también hay condiciones, ¿verdad? Que usted puede establecer, mira, te doy esto con la condición de esto, ¿verdad? Y entonces usted puede ir ordenando de una manera y se va a respetar su voluntad y por supuesto que se queda estructurado en una forma jurídica de una sociedad, ¿verdad? Y entonces cada quien va a entender cuál es su rol, ¿verdad? En la construcción y la protección del patrimonio. Si hay alguno que simplemente no le interesa, no le llama la atención, no le gustó, no quiere estar, se quiere ir a otro país,
quiere hacer su vida en otro lado, simplemente vendo mi parte, ¿verdad? Y salgo. Ahora, ¿puede quedar él como un socio silencioso? Entiendo yo que vamos a hacerlo sencillo porque no hay mucho para donde agarrar. Una casa grande, somos 3 hermanos y la casa es el patrimonio de la sociedad anónima. Y entonces nombran a mi hermano grande para que sea el administrador de la casa y al hermano siguiente lo dejan como que es el que se va a encargar de mantenerla en óptimas condiciones y el tercero ya siente que él no le tiraron balón. Entonces dice, miren, nosotros aquí somos socios, lo que se recibe por alquilarla, porque estamos en un supuesto de alquiler, a mí me correspondería una tercera parte menos los mantenimientos y los gastos, ¿verdad? Administren ustedes, muchachos, y a final de año me dicen cuánto me tocó. ¿Existe esa posibilidad? Correcto. De hecho, es lo que se trata de organizar, ¿verdad? Porque en efecto si hay algún socio o algún miembro de la familia que nunca va a aportar mayor cosa, ¿verdad? Pero sí tiene derecho. Entonces, a veces también es bueno que esté, ¿verdad? Pero que no interrumpa el desarrollo, ¿verdad? Del negocio, de la sociedad o del patrimonio como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser desordenado, puede ser tener vicios, tener problemas aquí y allá. Y Sí, entonces, muy enamorado, puede ser. muy enamorado también, ¿verdad? Entonces, puede ser incluso importante que sea un socio silencioso. Ya. Es válido. Ahora, sí estamos, o me gustaría que me aclararas, de que esta sociedad no interrumpe propiamente ya lo que es un testamento, ¿no? O No, una no, herencia, ¿verdad? son cosas distintas. De hecho, también las acciones son heredadas, ¿verdad? En su Ahora, momento. cuando están a nombre del que fallece. Sí, Pero yo entiendo que en un momento dado la persona que es la propietaria del bien lo distribuye en acciones, sin embargo, no precisamente las pone a nombre de las personas. Entonces, si están todavía a nombre de él puede heredar esas acciones. sí, o sea, puede hacer acciones y tener, o sea, usted le puede dar sus acciones a sus hijos, ¿verdad? O les puede decir, mira, tenés tantas acciones, pero yo las voy a tener en mi poder, Ya. ¿verdad? Cuando yo ya no esté, entonces ustedes disponen de sus acciones. Ah, ya. Eso es algo así como te dejo la casa, pero yo me quedo en usufructo vitalicio Sí, con ella. sí, también, es correcto. Ya. Y ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, un hermano, yo le dejo la casa a un hermano y ese otro hermano, se la dejo a un hermano en propiedad y la dejo en usufructo vitalicio que pueda vivir el otro hermano? Para poder vender esa casa necesita la autorización de la persona que está en usufructo. Es correcto, necesita esa autorización y para poder enajenar ese bien inmueble hay que renunciar a ese usufructo vitalicio porque esa es una anotación que le queda establecido a la propiedad, en el registro de la propiedad. Ah, ya, entiendo. O sea, no es solo decir, te vas a quedar en usufructo vitalicio y ya así como quien dice, después te saco, ¿no? No, eso queda en escritura pública y es registrado, ¿verdad? En el registro general de la propiedad. Cuando uno tiene un testamento y más o menos en cuánto tiempo vas a poder ejecutar la mortuaria, creo que le llaman, ¿no? Básicamente el proceso sucesorio se divide en dos, ¿verdad? Cuando hay testamento y cuando no hay testamento. Cuando no hay testamento es intestado. Cuando hay testamento es un proceso sucesorio testamentario, que básicamente también cumple casi los mismos pasos que un intestado, solo que lo que cambia es que en la junta de herederos, que es convocada, ¿verdad? Ahí se lee el testamento y ahí se establece cuál es la voluntad del causante, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa y en nuestro próximo segmento vamos a hablar de algunos casos prácticos para que usted pueda tener una mejor idea. Vamos a
Pausa.